Radamés Jiménez no solamente está desafiando a Leonel Fernández dentro de la Fuerza del Pueblo, sino que le está disputando el liderazgo de la Fuerza del Pueblo. Y ustedes me dirán, ¿cómo así, Mario? Si Leonel es el líder de la Fuerza del Pueblo y acaba de sacar casi un 30%. Tiene dos razones, Radamés Jiménez, por las cuales está haciendo estas maniobras, ¿no? Que yo se las voy a explicar y ustedes verán entonces lo que yo acabo de deducir, ¿no? A través de lo que ha acontecido en la Fuerza del Pueblo y lo que han denunciado algunos candidatos. Miren, en la capital, Omar Fernández, candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, en ese momento no senador electo, representaba una pieza clave, no solamente para Leonel y su candidatura, sino para la Fuerza del Pueblo y la oposición. Porque estamos hablando que la plaza de la capital, una plaza perdida por el PLD en el gobierno, pudiera ser recuperada por esas fuerzas opositoras al hoy PRM, en el mismo sentido en el que el PRM fue ganando terreno, ganando esta plaza tan importante que por el tema numérico, por un lado, números fríos, la cantidad de electores, aunque hay otras provincias más grandes como Santo Domingo, pero como es el centro de las políticas públicas y de la inmediatez, la capital, la metrópolis, significa una victoria estratégica clave. Y el hecho de que en la Fuerza del Pueblo se armara tremendo problema en la circunscripción número 1 con la candidatura de Rafael Paz, estratégicamente eso era un inconveniente mayúsculo para la Fuerza del Pueblo. Y un inconveniente tan grande que es hasta irrisorio decir, bueno, ¿y cómo es posible que la Fuerza del Pueblo a esta altura de juego se embarque a esa disputa? ¿Cómo es posible que no pudieron desmontar a un candidato a diputado? Que no por la candidatura, ganable o no, de la diputación, independientemente de Robert Martínez, de Rafael Paz, sino por la estrategia del partido. Llevar un conflicto a lo interno del partido en un momento en que lo que necesita es más unidad para poder representar una verdadera amenaza hacia el poder. En este caso, al partido de gobierno y a Luis Abinader. Sin embargo, se dio. Entonces, ¿cómo se da esto? Que mucha gente todavía hoy no entiende cómo se armó el pleito en la circunscripción número 1. Yo esbocé aquí la situación. Cómo se armó todo este conflicto. Cómo se armó el desmonte de Rafael Paz de la candidatura y cuál es la estrategia atrás de eso y a quién beneficiaba. Pero ahora yo tengo que profundizar un poquito más y adelantarles a ustedes que todo eso se fraguó desde dentro de la propia Fuerza del Pueblo. No exclusivo, con apoyo evidentemente del partido de gobierno, en eso yo estaba en lo correcto, pero no solamente lo apoyó porque le beneficiaba, que le benefició in situ, porque así la oposición obtuvo por lo menos un escaño menos en la circunscripción número 1, sino porque también le beneficiaba para perjudicar la candidatura a senador de la oposición y de alguna manera intentar asegurar la victoria de Guillermo Moreno, que no fue tal. ¿Cuáles fueron los fines de Radamés Jiménez, el artífice de ese liazo al interno de la Fuerza del Pueblo? Bueno, dos. Dos razones tiene. Y esas dos razones son, por un lado, consolidarse, ¿no?, como líder o fuerza política dentro de la Fuerza del Pueblo. Radamés Jiménez ha creado una corriente dentro de la Fuerza del Pueblo en torno a su figura. Y eso tiene sentido con el hecho que yo les decía en un principio, ¿cómo es posible que Radamés Jiménez, un tipo tan versado en términos políticos, por un capricho de un yerno con Guillén, para meterlo ahí porque sí, va a armar este tremendo zaperoco que ponía en riesgo la candidatura de Omar? Pues no, no era un capricho. Esto responde a una estrategia y yo se la voy a decir ahora. ¿Cuál era? Si Radamés Jiménez con su fin, con su intención de crear una corriente dentro de la Fuerza del Pueblo, que eso lo va a llevar a su fin final, a su segunda razón, se la voy a decir ahora. Él con esa estrategia, ¿qué lograba? Bueno, primero, desmontar a Rafael Paz, que representa una amenaza electoral dentro de la Fuerza del Pueblo, porque es una figura joven, potable, que pudiera convertirse a futuro inmediato
en una de las opciones dentro de la Fuerza del Pueblo. Omar y luego Rafael. Son esos dos ahí. Los otros ya están dentro de ese perfil que la sociedad en general está rechazando. Son viejos robles, son viejos rostros, pero la sociedad en general, aunque ellos mantengan fuerza en sus estructuras, no es lo que está buscando como candidato, como perfiles políticos a futuro. Buscan rostros jóvenes, frescos, como el de Omar y como el de Rafael. Entonces, Radamés me dice, bueno, aquí yo saco a Rafael Paz, lo desarticulo electoralmente a futuro, ¿verdad? Y de paso, le jodo la candidatura a Omar. Pues con este golpe y ese número electoral que le resta en la 1, pone en jaque su candidatura. Y por lo tanto, Omar, que para mí, Radamés Jiménez, representa lo mismo que Rafael, una amenaza a lo que yo quiero. Porque está propenso a heredar de su papá, ¿no?, el liderazgo dentro de la Fuerza del Pueblo. Y más si gana la senaduría. Si yo desarticulo a Paz y eso lleva como una cadena de consecuencias la disminución, ¿no?, debilito la candidatura de Omar y Omar pierde, entonces yo mato dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Y aquí vengo a darle la última razón, el fondo de todo esto. ¿Y por qué Radamés obró así? Porque Radamés Jiménez, dentro de la Fuerza del Pueblo, tiene un proyecto presidencial. Bombazo. Entonces, evidente, como todo candidato político, la epítome, la cúspide de lo que anda buscando es ser candidato y eventualmente presidente de la República de un país. Entonces, Radamés, apuntando a ese fin de convertirse en el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo luego de Leonel Fernández, necesita neutralizar a todo aquel que pudiera llevarle cierto nivel de ventaja. Y la ventaja que le llevaría a Omar siendo senador es que electoralmente sería la opción más inteligente después de Leonel. ¿Por qué? Porque Leonel saca un 30% y Omar gana la senaduría de la capital. Si Leonel decide o las circunstancias llevan a que Leonel no sea el candidato en el 28, entonces lo más lógico es que sea Omar, que es el referente electoral más cercano a Leonel Fernández. Bueno, tenemos un crecimiento exponencial de un 5 a un 30% en la elección presidencial más reciente. El partido, Leonel lo llevó a ser el líder de la oposición y Leonel también. Leonel puede pasarse estos 4 años, tú me das, yo te doy, quemándose como opositor ferviente del gobierno, mientras Omar se centra a hacer una oposición más light, a trabajar su perfil, a cuidarse para no levantar una imagen negativa innecesariamente. Y luego, si es necesario, entonces la Fuerza del Pueblo lo presenta como candidato. Y tenemos una segunda posición de casillas de la Fuerza del Pueblo, con un 30% que sacó recientemente, y un candidato que acaba de ganarle al gobierno en la capital. Radamés Jiménez está viendo eso, y eso no le conviene para su proyecto. Dice, bueno, si Leonel saca un 30%, a mí me conviene que con ese 30%, con esa casilla número 2 y con un expresidente haciendo oposición, que me lleve a mí como candidato. Entonces, esa es su intención final. Y por eso, entonces, Radamés necesita empoderarse. ¿Cómo? ¿Cómo funcionan las viejas mentes, veteranas mentes políticas de la República Dominicana? Armando estructuras. Y por eso cobra sentido el hecho de que él quisiera poner ahí, colocar a un yerno, con la intención de que ese despertar, ¿no?, esa fiebre en la que se convirtió Omar pudiera arrastrar a que la Fuerza del Pueblo ganara 1 o 2 escaños en la circunscripción número 1 y que uno de esos fuera su yerno, que responda a él, para él fortaleciendo su estructura. Porque como imagen, Radamés Jiménez no compite con Omar, ni con Rafael Paz, y mucho menos con Leonel Fernández. Dice, bueno, pues tengo un partido fuerte y tengo una estructura fuerte, aunque no tengo una imagen fuerte, con eso se puede construir. Si no, pregúntenle a Danilo. Si no, pregúntenle a Gonzalo, que pasó de ser un total desconocido dentro de las filas PLDistas a ser el candidato y sacaron 37% Gonzalo. Danilo pasó de ser
el candidato más difícil de vender, y por eso Leonel tuvo la ventaja en el 96 y luego en el 2004, a ser el presidente, candidato presidencial más votado de la historia en el 2016 con un 62%. Estructura. Luis Abinader vino del mote de Tayota, ustedes lo recordarán, como vicepresidente y luego como presidente en el 16, pero como ese PRM sacó un 35% sólido en el 2016 a un Danilo que sacó un 62%, eso lo consolidó a él como candidato y como líder de ese partido, porque sacó un 35%, que no es paje coco, y repitió como candidato entonces en el 20, no cometió el error, el PRM no cometió el error que cometió el PLD de llevar a Gonzalo con 37 en el 20 y luego cambiar de candidato, cambiar de caballo a mitad de camino, sin haber llegado a la meta. Ahora, Radamés Jiménez tiene la dificultad de que se evidencia su estrategia, su intención, y que su intención la puso por encima de, no del interés colectivo, estamos hablando de política real, sino del interés de su organización. De su organización. Que su organización tiene un objetivo estratégico político general, ¿no? Para poder representar una amenaza real en contra del gobierno. Para poder convertirse en una opción de poder real y no enmarcarse en una tendencia tan temprana, un partido que ni siquiera se ha organizado bien estructuralmente, y ya hay corriente, una corriente alterna a la de Leonel. ¿Qué avisora eso dentro de la fuerza del pueblo? Miren al PLD. El PLD, que construyó una imagen, una reputación de ser un partido que lavaba sus trapitos dentro, que reinaba el centralismo democrático, que aunque estuvieran en desacuerdo, si bajaba una línea estratégica dentro de ese partido, eso es lo que se ejecutaba hacia afuera, como ley de Dios, ¿no? Cuando olvidaron eso, mira lo que ha pasado en el PLD. Entonces la fuerza del pueblo se aboca a algo parecido. Con esta corriente se avisó una posible división con miras al 2028. Anótenlo ahora. Y esta quizás sea, esto que yo estoy diciéndole a ustedes ahora, con esa intención de Radamés Jiménez de articularse para un proyecto presidencial propio, con miras a 2028, posicionando gente cercana a él o que responda a él en escaños de posiciones ganables, puede dar al traste con la estrategia global, ¿no?, de la fuerza del pueblo y con convertirse en una real opción de poder con miras al 28. Y le voy a dar un último dato. Lo que pudiera venir como resultante de esto. La resultante de esto, anótenlo ahí, de cara a 2028, dentro de la fuerza del pueblo, va a ser la obligatoriedad, escuchen el término, obligatoriedad de Leonel Fernández en asumir otra vez la candidatura presidencial en el 2028 con el simple y único objetivo de que no se frague una fragmentación de la fuerza del pueblo de cara a las elecciones de 2028. Porque si se enfrenta a Radamés Jiménez con su estructura, con un proyecto de Omar o de cualquier otro que quisiera aspirar, eso pudiera servir, ¿no?, de incentivo para que se pelee tanto a lo interno de la fuerza del pueblo que se divida. Y más un partido, repito, que no ha trabajado su estructura con fortaleza. La única forma de parar eso es que Leonel vuelva y se presente en el 28. Que trabaje de aquí, desde hoy, en campaña, hasta 2028, asegurando, bueno, olvídense de eso. Omar no va a ser candidato ni más nadie, soy yo otra vez. Y eso es la única forma que yo veo que pudiera desmontar a Radamés Jiménez. Porque entonces Radamés Jiménez, con su estructura, tendría que articularse en contra directamente de Leonel Fernández y no con tratativas ni con muñecos armados como el que hizo con Guillén ahí en la circunscripción 1, con el apoyo del gobierno. Con el apoyo del gobierno. Pues yo les decía a ustedes que esa era una solución política que debía permitírsele a la fuerza del pueblo. Y el hecho de que la Junta y ese Tribunal Superior Electoral le diera ganancia de causa a esos demandantes en lugar de dejar que el partido resolviera eso,
simplemente le pichaba el juego a esa intención y a esa decisión conjunta de Radamés Jiménez, con apoyo del partido de gobierno, de barajar este asunto en la capital para matar dos pájaros de un tiro y él hacerse en una eventual candidatura que no será de Leonel en el 28 con la candidatura presidencial. Les invito a darle me gusta, compartir, comentar, pero sobre todo suscríbase y activa la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.